Panteón de Agripa, descrito por Stendhal como el más bello recuerdo de la antigüedad romana. El Panteón es considerado uno de los mayores logros de la arquitectura a lo largo de la historia, el cual sirvió como fuente de inspiración para todas las grandes cúpulas construidas desde el Renacimiento. Materiales. Los materiales más utilizados para esta construcción fueron la piedra de sillería, el mármol y finalmente el ladrillo. Línea de tiempo acerca del ladrillo. En cuanto a la evolución del ladrillo tenemos que, desde el 11.000 a.C. a 9.500 a.C., los primeros indicios del ladrillo se encuentran en el Neolítico precerámico, pues en aquellas ciudades apenas existía la madera y piedra. 9.000 a.C. fue utilizado en la construcción de la antigua Mesopotamia y Palestina, en donde apenas se disponía de madera y piedra. 7.500 a.C. el ladrillo fue utilizado en la construcción de las murallas de Jericó, mismos que poseían un gran tamaño. 7.000 a.C. Aquí encontramos toscos ejemplares de barro, empleándose material con consistencia cerámica. 3.500 a.C. se da un importante avance en la albañilería primitiva, la elaboración del ladrillo cocido obteniendo una resistencia similar a la piedra. 1450 a.C. se crean los moldes para el ladrillo, mismos pasos que han quedado descritos en las pinturas murales de Egipto. 500 a.C. se incorpora en las construcciones el ladrillo cocido grande, así brindando resistencia a los efectos de las armas de asedio. 532 después de Cristo se sustituyen construcciones de piedra por el ladrillo, mismos que generalmente eran de color marrón, anaranjado o rojo. 1890. Finalmente, la arquitectura con ladrillos en Europa evidencia el camino hacia la modernidad, en varias construcciones como lo es la Piazza de Toros de Madrid, siglo XIX. Ladrillo en Roma. Desde el inicio del imperio, los romanos hicieron ladrillos de arcilla cocida, reemplazando los ladrillos de barro secados al sol. Se hizo en una variedad de diferentes formas y tamaños. Las formas podían ser cuadradas, rectangulares, triangulares y redondeadas, y los ladrillos más grandes encontrados medían más de 3 pies de largo, pero existían variaciones comunes hasta 15 pulgadas. Estos ladrillos eran utilizados para muros. Los romanos perfeccionaron la fabricación de ladrillos durante el primer siglo del imperio y lo utilizaron de forma ubicua tanto en la construcción pública como privada. Los romanos llevaron sus habilidades de fabricación de ladrillos a los territorios conquistados, introduciendo la técnica en las poblaciones locales. Las legiones romanas que operaban sus propios hornos introdujeron ladrillos en muchas partes del imperio. Los ladrillos a menudo se sellaban con la marca de la legión que supervisó su producción. Aplicación arquitectónica. Aproximadamente a finales del año 118, Adriano mandó construir sobre los cimientos del templo arrasado por el fuego en nombre de Agripa un nuevo templo, de cuyo proyecto se encargó el gran arquitecto Apolodoro de Damasco. Se levantó un templo circular dedicado a todos los dioses de Roma. La palabra panteón deriva del griego, significa todos los dioses. En esta construcción los romanos llegaron a una perfección técnica nunca alcanzada hasta ese momento, al resolver por un lado problemas de peso y empuje y por otro de estructura. El edificio estaba concebido para unir al hombre con la divinidad, pero sobre todo con el emperador proclamado Dios a ojos del pueblo. Las proporciones y estructuras del panteón son representativas de esta concepción religiosa romana, la morada de los dioses, la centralización de la gran variedad de cultos en la Roma de la época. Arquitectura de síntesis entre el cielo y la tierra, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Espacios. Pronaos y cuerpo intermedio. El cuerpo intermedio conecta el pronaos con la sella y se forma con dos grandes machones que flanquean el paso de acceso a la rotonda, que es la prolongación de la nave central del pronaos. Entre los machones y la sella se ubican dos escaleras de acceso a la parte superior de la cúpula. Sala redonda. La inserción de una amplia sala redonda adosada al pórtico de un templo clásico era innovación en la arquitectura romana. El modelo de espacio circular cubierto por una bóveda ya había sido usado en las grandes salas termales, pero era una novedad para un templo.
El espacio interno de la rotonda está construido por un cilindro cubierto por una media esfera. El cilindro tiene una altura igual al radio, por lo que se puede inscribir una esfera completa en el interior. El diámetro de la cúpula es de 43,20 metros. Esto la convierte en la más grande de la historia. La de San Pedro del Vaticano es un poco más pequeña. La cúpula, la bóveda interior es esférica y está decorado con casetones que van disminuyendo su tamaño a medida que se acerca al centro de la misma. En la cúspide de la cúpula se abre un óculo central de 9 metros de diámetro que ilumina el recinto conjuntamente con unos pequeños vanos abiertos en granito que sirven como base de la misma. A través del óculo entra la luz del sol y a medida que avanza el día va cambiando su posición e iluminando alternativamente cada uno de los altares de los diferentes dioses. Tanto la decoración interna como la externa fue rica en mármoles de colores y las estrellas exteriores de la cúpula fueron revestidos con bronce. Proceso constructivo. La planta. En el Panteón de Agripa está en la Plaza de la Rotonda, Roma, junto a las antiguas termas de Agripa, de las cuales aún emergen restos de las excavaciones del suelo en la parte posterior del templo. En la primera fase de replanteo y planta base, se forman los soportes y arcos de ladrillo, los cuales se unen entre las dos hojas del muro aligerando por exedras y nichos. Seguidamente, en la construcción del nivel del gran friso se elabora un sistema de arcos de descarga de los dinteles de los nichos. En este caso también se utilizan arcos de ladrillos. Para el levantamiento de la cúpula se utilizó en la capa interior un acabado de casetones de aligeramiento. En la capa estructural intermedia encontramos pilarillos y anillos de ladrillos. Finalmente, en la capa exterior, para formar todo el conjunto de la estructura en un solo cuerpo, se aplicó el hormigón armado en arcos de ladrillos. La construcción de la cúpula tiene varios nervios: pilarillos de ladrillos, anillos horizontales de ladrillos y arcos de descargas embebidos en el hormigón, el cual también conforma la capa de monolitismo. Por último, podemos observar el área o cuerpo del contrafuerte de la cúpula. ¿Dónde se aplicó el ladrillo? En la cúpula, el espesor del muro cilíndrico es de 6 metros y está sostenido por un anillo de cimentación de 7,30 metros de espesor. El muro encierra un fosteneado de bóvedas y arcos de ladrillos que trasladan el peso del hormigón a los puntos de mayor resistencia. El mismo material fue utilizado en diversas fases de la construcción de la capilla. Como se había mencionado anteriormente, podemos resaltar los arcos anillos de estructura de la capa exterior. Agradecemos su atención.